El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, cuarta semana de Cuaresma, jueves 31 de marzo del 2022. Las lecturas están tomadas de Éxodo 32, versículos del 7 al 14, el Salmo 106, entre paréntesis 105, versículos del 19 al 23. Juan capítulo 5, versículos del 31 al 47. El tema de hoy: confianza. Queridos amigos de la palabra de Dios, hoy sí que Moisés nos va a enseñar lo que es la verdadera confianza en Dios, que hasta se atreve a decirle a Yahvé Dios que se arrepienta de la amenaza hecha a su pueblo. Increíble. La primera lectura del Éxodo nos dice cómo Moisés se entera por Yahvé que su pueblo se había fabricado un becerro de metal para postrarse ante él. El diálogo entre Moisés y Yahvé Dios es increíble. Moisés intercede por su descarriado pueblo, usando una fórmula exitosa que deberíamos aprender. En el Evangelio, Jesús defiende su testimonio con 5 testigos: Juan el Bautista, sus propias obras, Dios Padre, las Escrituras y Moisés. Los judíos no creyeron en él ni con sus 5 testigos. Escuchemos la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte, porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo terco. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos, hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a sus descendientes para que la posean por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se pasó Moisés, ¿no? Pero recuerden que Dios lo llamaba amigo, su hombre de confianza. Y Moisés nos ha mostrado lo que significa la confianza incondicional en Dios Yahvé. Mientras Moisés estaba ausente, el pueblo pidió a Aarón que les fabricara un becerro de oro. Lo increíble es que Aarón aceptó hacerlo. La idolatría era y es el mayor y peor pecado que se menciona en el Antiguo Testamento. Dios Yahvé desea consumirlos y hacer de Moisés un gran pueblo. ¿Y tú, no habrías aceptado tamaña proposición divina? Yo hubiese estado tentada a hacerlo, pero Moisés no. Él era el hombre más humilde de la tierra, dice en Números 12:3. Moisés usó una fórmula exitosa para convencer a Dios de arrepentirse de su amenaza. Primero, suplicó. Suplicó a Dios preguntándole por qué destruiría a su pueblo.
Segundo, interpeló. Interpeló el prestigio de Dios, porque iba a parecer que él había mostrado mala intención al sacar a su pueblo de Egipto para hacerlo morir en las montañas. Tercero, pidió. Él le pide que aleje el incendio de su ira y que se arrepienta de su amenaza de exterminar al pueblo. Cuarto, le recordó. Moisés hace que Dios se acuerde del juramento que les hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 22, del 17 al 18 y 26, versículo 4. El resultado de su petición, de su intercesión, fue que Dios Yahvé se arrepintió, desistió de la amenaza pronunciada contra su pueblo. Imagínense, Israel no existiría el día de hoy si es que Moisés no hubiera intercedido por su pueblo. Qué importante es aprender a interceder correctamente por tus propios asuntos, por los asuntos de tu familia, por los de la nación, ¿verdad? Oremos con el Salmo 106, entre paréntesis 105. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor de tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mismos enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen al que Él ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, a ustedes yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que podríamos resumir el Evangelio en creer o no creer. Es decir, creer en Jesús excluyéndolo de nuestras vidas. Los judíos no creían en Él, pero Jesús les da una oportunidad de cambiar de opinión. Entonces les presenta 5 testigos que dieron testimonio de Él. Primero, Juan el Bautista, quien dijo en Juan 1, 29, 34, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Las obras que realizaba, es el segundo testigo, las obras que realizaba. Juan 10, 24 al 26 dice, «Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho». Tercer testigo, Dios Padre. Dios Padre había dado testimonio de él, Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y Jesús, por supuesto, tenía la certeza de que Dios, su Padre, y Él eran uno. Juan 10:30. Cuarto testigo, las propias escrituras judías. En ellas se encontraba la vida eterna. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, o sea Jesús, era Dios. Y en Juan 10:28 Jesús dijo, «Y yo les doy vida eterna», porque Él es la vida, Él es la palabra de Dios hecha vida, «y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Quinto testigo, Moisés. Moisés es testigo y él acusará a los judíos por su falta de fe. En Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Muy bien, esos fueron los 5 testigos, pero el tema del Evangelio es creer o no creer. En Juan 20, 28 al 29, nos cuenta de la aparición de Jesús a sus discípulos, pero Tomás no estuvo presente. En los versículos 28 y 29, dice que Tomás respondió a Jesús una vez que lo vio y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Mira lo que dice Jesús, bienaventurados, que significa felices, dichosos. Feliz y dichoso es aquel que cree sin haber visto.
¿Y tú? ¿Crees de verdad en Jesús? ¿Crees que el día de hoy Jesús sigue realizando las obras que su Padre le concedió realizar? Es decir, obrar milagros. ¿Crees que Él es el Señor de los milagros aún? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.